Amigos, estamos de regreso. Esto es Despierta con CDN. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial de CDN Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy recibimos con satisfacción a Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y buenos días. Muy buenas a ustedes también. Para mí es un honor estar aquí. De verdad que me siento muy satisfecho. Me siento parte de esta casa. Así que se imaginarán lo bien que me puedo sentir aquí. Nosotros también nos sentimos muy bien con su presencia. Mira cómo lo recibimos. 4 mujeres y un hombre. El 80% del set es femenino. No es como ustedes, porque ustedes lo que tenían un 12% de mujeres del gabinete. Pero más que eso, inteligentes, buenas personas, bonitas y con un compromiso con su país. Entonces, ¿qué más tú quieres? Bueno, lo de bonitas tengan cuidado porque después las feas se disgustan y no votan por usted. Bueno, pero yo lo lamento, pero de que las 4 son muy lindas, son... Lo que quiero decir gracias. en el PLD nunca hubo más de 4 mujeres en el ministerio, un 12%. Y el PRM lo está imitando. No sé si usted se tercia la ñoña, cómo es el trato que usted le va a dar a las mujeres, si hay equidad de género, ese tipo de cosas. Yo promuevo la paridad en el sector de la dirección del Estado. Y quiero predicar con el ejemplo. Yo estuve en el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, y la mayoría de los altos cargos fueron mujeres. No porque quería privilegiar a la mujer sobre el hombre, sino porque eran muy capaces, porque tenían todo ese coraje de hacer las cosas bien. Igual en el Ministerio Público, cuando ocupé las funciones, la mayoría de los puestos más importantes, las fiscalías más importantes, fueron mujeres. Yo no tengo ese prejuicio, vengo de una visión de igualdad. Tampoco creo que la política hacia la mujer debe ser en una sola dirección. Hay una diversidad enorme. No es lo mismo una mujer profesional que busca un tipo de trato que una mujer que ha tenido más limitaciones y que tal vez quiere un apoyo en cuestiones básicas como las estancias infantiles, el empleo, el apoyo a la pequeña o mediana empresa. Es decir que el tema de las políticas públicas con relación a la mujer tiene que ser bastante diverso en razón de las realidades de cada sector. Si promuevo igualdad de salarios, no discriminación, trabajo con los varoncitos para que más que nada haya conciencia de respeto a la mujer, a la dignidad de la mujer. Creo que hay un tema educativo, cultural que tenemos que abordar, más que persecutorio. Y esos son los puntos. Hoy la mujer dominicana y la mujer en el mundo vive una especie de revolución donde la mayoría de las carreras, los honores, las graduaciones son mujeres. Yo creo que el país tiene que irse preparando para que cualquier vestigio de discriminación pueda ser eliminado. Pero en un gobierno suyo, las mujeres van a tener igualdad en los ministerios, porque el PRM prometió eso. Tú puedes asegurar y paridad. Nada más hay 4 mujeres, y en el PLD, en todos los gobiernos, 4 mujeres ministras. Puedes asegurar paridad. Paridad. Y es un compromiso que yo hago. Muy bien. Francisco, muchas gracias por estar aquí. De verdad que esta es su casa y nos sentimos muy contentos de que esté aquí. ¿Cómo va el proceso para el 16 y de qué forma se organiza el equipo de campaña de Francisco Domínguez Brito para ese día? Y si hay confianza en la comisión organizadora. Primero, confiamos plenamente en la CONAP y en su coordinadora, que es Alejandrina Germán. Segundo, será un proceso en todo el país de 8 a 4 de la tarde, abierto con la participación y el consenso de todas las candidaturas o los aspirantes. Tercero, es un proceso donde podrá votar todo el mundo, con excepción de los que están inscritos en otros partidos. Y cuarto, confiamos que ganaremos esa consulta y que seremos el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y cómo se organizan los candidatos? ¿Van a tener delegados en la mesa? ¿Cómo es la logística de la campaña? En este proceso no hay delegados, sino que la mesa se compone por 7 integrantes. Cada aspirante puede y debe proponer a alguien para esa mesa, y luego hay uno que sale de la presidencia del intermedio. Al final, el presidente de la mesa electoral se haría mediante un sorteo. De los 7 que están ahí, se hace un papelito y se elige quién sería el presidente, y los demás son miembros. Es un proceso electrónico con los equipos de la Junta Central Electoral. Tú marcas en la pantalla, sale un papelito que dice cuál es, por quién votaste, lo pones en una urna. Al final la máquina levanta un acta, se coteja con los votos de la urna y finalmente, si todo está
coherentes una con la otra, entonces se transmite a través de un celular y una app que se estableció para eso y lo hará el presidente electo por sorteo conjuntamente y en presencia de los demás miembros de la mesa. Francisco, ¿qué tan equitativa es la campaña interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a uso de fondos, en cuanto a manejo público, en cuanto a transparencia? Porque dentro de los candidatos internos o precandidatos a la presidencia, hay personas que ocupan funciones públicas y que manejan presupuestos, aunque sea por libre elección, pero lo hay. ¿Han sentido ustedes o tú has sentido que ha habido algún tipo de falta de igualdad o algún tipo de manejo que tal vez entiendan ustedes que hace la campaña interna desigual? Mira, si se da en algunos casos, nosotros hemos preferido obviar eso y simplemente mirar hacia adelante, seguir trabajando con cada uno de los estamentos nuestros y no incluir, digamos, un ingrediente que pueda traer algún tipo de conflicto, desasiego o desasosiego interno. Es un poco la visión que tenemos y sobre todo porque este es un proceso que el PLD debe permanecer unido. Una división interna nuestra sería mortal. Ya vivimos un proceso parecido hace 2 años. Nos costó la presidencia y el gobierno de la República. Un nuevo proceso sería bastante traumático. Yo pienso que esto debe de hacerse con mucho respeto. Si hay dificultades internas, tratar de resolverla entre nosotros. Hay una comisión para eso y cualquier dificultad estamos tratando de resolverla a lo interno y no generar conflictos hacia afuera. Usted dice que hay una comisión, me gustaría que detalle quiénes la integran y desde cuándo. Hay una comisión que la preside Francisco Javier García, es una comisión de seguimiento, está compuesta por 5 integrantes del comité político, entre los cuales está Monchi Fadul, Lidio Cadet, Ventura Camejo, está también Alejandrina Germán, y es una comisión, está Radamés Camacho, es una comisión que tiene como objetivo que cualquier conflicto que se dé sea una especie de árbitro o conciliadores para evitar cualquier dificultad. Entonces, quería además preguntarle si usted finalmente es beneficiado para encabezar la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es su estrategia para lograr que ese partido vuelva al poder, que sería la gran visión? Y si ha visualizado su compañero o compañero de boleta, ¿cómo lo conformaría? Mira, lo primero es inmediatamente uno gane la consulta, llamar a todos los actores, entender que este es un proyecto de partido, que no hubo equipo de Francisco Domínguez Brito, equipo de otros candidatos, sino que todos somos uno. Segundo, concentrarnos en esa parte estructural de cara al futuro. Pero en el fondo, lo más importante para conquistar, digamos, persuadir, llevar a la conciencia a la ciudadanía, tiene que ser tu propuesta, que sea racional, que sea inteligente, que se pueda. Y yo personalmente he dicho que gobernaré con una filosofía y con una mística que tiene que ir ligado a cambiar la vida de la gente para bien, las pequeñas cosas. Cuando yo me refiero a las pequeñas cosas, me refiero a que tú te levantes como dirigente político de Sabana de la Mar o de San Juan de la Maguana con una voluntad de servicio, de ayudar, de que si tú ves a alguien que es un adulto mayor, que no tiene hijos, que está pasando hambre, y tú como dirigente político dices, pero yo no puedo ser indiferente a esta situación, y que exista un programa en el gobierno, que exista un programa de gobierno para esas personas y que se evalúe y que la canalice y diga, pero mire esta persona, que el tema de la educación sea un elemento básico, una gente que necesita una beca, una gente que necesita estudiar y que no tenga los recursos. Yo trabajaría mucho por la gente más pobre. Y si tú me preguntas, la opción preferencial por la gente más pobre sería mi prioridad. Es como gobernaría una madre. Una madre gobierna, si tiene 5 hijos, lo ama a los 5. Pero si hay 2 o 1 que tiene problemas de salud, que tiene problemas de aprendizaje, probablemente le da más tiempo, más esfuerzo, más dedicación a ese. Eso no significa que no ame a los otros 4. Lo mismo yo haría ahora. Yo trabajaría con el más marginado, con el más excluido, con el que no tiene oportunidades, y le daría mucho tiempo a crear las herramientas en esa persona para que pueda echar hacia adelante. En este momento de una pre-campaña, porque
porque estamos todavía en esas lides en cuanto a la organización estructural de cara a las elecciones del 24, se puede plantear la situación política desde dos puntos de vista. Ahora mismo usted tendrá, igual que el resto de los candidatos, que convencer sobre todo a los miembros de su partido. Quizás ya para el 24 habrá que convencer a una nación en su totalidad. Por eso quizás me gustaría saber cuál es el mensaje que usted tiene para el votante PLDista. ¿Por qué elegir a Francisco Domínguez Brito y no a Margarita Cedeño o a Abel Martínez o a Karen Ricardo, por ejemplo? Le he dicho a la militancia del PLD que en nuestro caso tendrán un candidato, una vez electo, que va a trabajar muy duro para derrotar al PRM. En segundo lugar, que va a hacer su tarea. Quiero decir con esto que si hay que debatir sobre cualquier tema, estaré en toda la disposición. En tercer lugar, que será un candidato del cual puedan sentirse orgullosos cuando vayan a la televisión, cuando vaya a una entrevista como esta, que verdaderamente pueda discutir los temas nacionales y en consecuencia también discutiendo cada uno de ellos, buscándole solución y aportando solución a cada uno de estos. Igual he dicho 1000 veces que en mí pueden tener una persona que pueda recibir los embates que vendrán del Partido Revolucionario Moderno, vendrán grandes embates, los robots, la propaganda, la política es muy dura, es de mentiras también, de medias verdades, y no tengo ninguna dificultad en prepararme y me siento con la fortaleza en todo el sentido de la palabra para enfrentar todo ello. Lo mismo le he dicho a mi militancia, me considero que tengo la inteligencia emocional como para saber resistir también y saber qué responder en un momento determinado. Le he dicho a mi militancia, confíen en nosotros que vamos a hacer un gobierno decente, honesto, que usted sienta orgullo. Le he dicho a mi militancia, yo me siento orgulloso de ser PLDista. Si alguien se equivocó, que asuma su responsabilidad, pero el PLD es un partido de hombres y mujeres trabajadoras, serias, que han hecho lo mejor para su país. Yo me siento orgulloso de los gobiernos del PLD, pero también me siento lo suficientemente humilde como para reconocer errores y saber que tenemos que cambiar algunas cosas. Esa es la propuesta que le estamos haciendo a la militancia, que confíen en nosotros, que no solamente la idea es derrotar al PRM, porque eso es coyuntural. La idea verdadera es ver cómo nosotros relanzamos la nación, dejamos un legado de una nueva generación más educada, más formada, más valiente para crecer y echar hacia adelante, que hagamos lo mejor para nuestros hijos, que al final aportemos todo aquello que demanda la sociedad, que es una sociedad más justa, menos desigual, menos excluyente. Francisco, la lucha contra la corrupción, parece que todo está lucha. Todo el mundo está de acuerdo en luchar contra la impunidad. Pero yo quiero traerla para conocer su valoración de cómo la está encaminando el actual gobierno. ¿Y qué haría usted en caso de presidente? Recuerde que usted salió marcado por la sociedad civil con un no al lugar que no fue apelado. Le retiraron su afecto. Que no fue casado, fue apelado. Bueno, le dijeron que usted acepta línea, que le dieron esa orden. Entonces, valóreme la actual gestión y ese episodio de su vida. Mira, yo te diría que voy a promover cada día más la independencia del sector justicia, sobre todo la Judicatura Nacional, la promoción de que podamos tener un Consejo Nacional de la Magistratura todavía más independiente, con sectores más ajenos al sector público. Pero la lucha contra la corrupción no solamente basta sectores independientes manejando los procesos, falta también que desde el punto de vista de conciencia y personal, esos sectores se consideren independientes. No basta con una ley de carrera, no basta con una ley de carrera del Ministerio Público o judicial, es mucho más. Es que cada caso lo veamos como algo fundamental, porque la impunidad indudablemente que hace mucho daño. Mi posición en la lucha contra la corrupción será la misma que he tenido siempre. El que se equivocó, que asuma su responsabilidad. Esa es mi visión. Seguiré fortaleciendo los mecanismos de control, llámese Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, la ley de presupuesto, la misma ley de contrataciones públicas, la necesidad de que sigamos manteniendo todo el control en el manejo del gasto por parte de instituciones externas, pero no es suficiente los mecanismos de control, es necesario también que la lucha sea efectiva en la persecución, porque la impunidad indudablemente que genera un gran estímulo a la corrupción. Ahora yo sí te digo, la lucha contra la corrupción tiene que ser general, no puede ser solo para uno y para otros no puede discriminar.
Si yo soy PLDista, yo fui procurador, pero muchos los miembros de mi partido que se encausaron, incluyendo el mismo caso que estás diciendo. Cuando yo llegué a la Procuraduría, ese caso estaba archivado. Quien lo levanté fui yo, quien pidió persecución fui yo. Pero no lo casó. Bueno, por razones de que ahí se ven el derecho, no los hechos. Ahí no se iban a ver las pruebas, ahí se iba a ver otras cosas. Es un tema que lo podemos discutir mucho más adelante. Pero lo que yo te quiero decir es que, desde el punto de vista de la coherencia personal, el que fue encargado de organización fue imputado, el que fue encargado de finanzas fue imputado, y fueron imputados varios funcionarios de nuestro gobierno. Ahora, yo quisiera ver también que la lucha contra la corrupción ahora sea mucho más efectiva y mucho más amplia. Los escándalos del Ministerio de Educación, por ejemplo, en este momento son enormes, enormes. Yo vi cómo se adjudicaron miles de millones de pesos a compañías para libros electrónicos, y los jefes de la compañía eran un mensajero que no sabía lo que... ¿Y dónde está ese caso? ¿Por qué no se habla de ese caso? ¿Por qué nosotros no trabajamos ese caso? Lo del INAVIE es una locura. Lo que pasó es una locura. Yo no veo dónde está ese caso. Y yo no vislumbro ninguna acción. El paso lento que llevan los casos de narcotráfico o narcopolítica en la República Dominicana es una locura. Esos casos te encuentras con funcionarios con grilletes en las playas, y ese caso nunca termina, ni en la Suprema ni en la Procuraduría. ¿Y por qué? Y tienen años. ¿Qué están esperando que periman estos casos? ¿Qué ha sucedido con gran cantidad de legisladores envueltos en casos de drogas y crimen internacional? Lo que yo te quiero decir, para que una lucha sea creíble tiene que ser coherente, porque al principio todo te lo celebran y el tiempo se va encargando y la vuelta va girando. La percepción ciudadana es importante para la coyuntura, pero lo que vale no es eso, lo que vale es lo que perdura para siempre. Chile tiene una posición de izquierda en un momento determinado para una nueva constitución, y cuando tú te vienes a ver hay un cambio totalmente radical y una visión. Tú no puedes prevalecerte de una simpatía de un momento determinado para accionar. Esa simpatía tú tienes que mantenerla en una coherencia, y el gobierno no tiene coherencia en la lucha contra la corrupción. Ninguna coherencia, absolutamente ninguna. Solo entiende que es de un solo lado. Es como el religioso que es sectario, que cree que la salvación solo está en su religión, y eso no es así. Tenemos que hacer una primera pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista especial. Regresamos con más de Despierta con CDN. Continuamos con esta entrevista especial. Francisco Domínguez Brito, aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Alba. Doctor, ¿cuál es el posicionamiento que tiene el PLD, si tienen ustedes los números actuales? Y también, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes desde esta comisión, los precandidatos, de que el PLDista se sienta con el deseo de ir el 16 a escoger uno de ustedes? Mira, nosotros vemos mucho movimiento. Cada día hay reuniones en todos los lugares del país, hay un entusiasmo. La gente está luchando por ser presidente intermedio, está luchando por ser presidente municipal, y cuando tú ves energía en un militante, tú te tienes que sentir bien. Siéntete mal en política cuando tú convocas y no vas nadie. Siéntete mal en política cuando nadie quiere asumir un puesto de dirección. Siéntete mal en política cuando tú ves que hay indiferencia y apatía. Pero cuando tú ves que la gente se mata, discute, le mete 15 horas todas las noches por tener un puesto pequeñito, significa que hay pasión. En el PLD hay pasión en este momento, mucha pasión. ¿Y cómo está el PLD a nivel de encuestas? Mira, yo no tengo encuestas nacionales, pero yo siento que en este momento tiene que ser el partido más fuerte de la oposición. Yo no tengo la menor duda, la menor duda. Las encuestas que plantean dentro del partido igual lo señalan. Ya a partir de octubre las cosas se irán también definiendo, porque fíjate que ninguna compañía encuestadora seria está haciendo encuestas. Muchas de las cosas que tú estás viendo no son, cada quien hace sus encuestas, pero ya después de octubre vendrán las reales y ahí vamos a ver los resultados reales. Francisco, ahorita hablabas de la persecución de la corrupción, la lucha contra la impunidad, y no podemos negar que el PLD está haciendo campaña, va a hacer campaña y va a ir a unas elecciones con una cantidad de miembros y familiares presidenciales presos. Quiero saber
Cuando ustedes analizan la estrategia de imagen para las próximas elecciones del Partido de la Liberación Dominicana como tal, ¿cómo piensan ustedes disgregar, seccionar esta parte de lo que van a sacar ustedes para que la gente entienda que son una buena opción? Porque ¿qué dice la gente cuando el PLD trata de sacar la cabeza? Para llevarse lo que quedan, van a volver los mismos, pero la gente habla de las mismas personas que han estado pululando en el Partido de la Liberación Dominicana de manera permanente, que son los nombres que se mencionan una y otra vez en los casos de corrupción. ¿Cómo van ustedes a ir a una nueva contienda electoral con un reguero de gente presa por corrupción y les faltan? Porque ya hay vaticinio de que van más. Yo creo que lo primero que hay que dejar muy claro, la mayoría de los PLDistas, y yo que estoy en las calles, estoy trabajando con ellos, muchos exfuncionarios, muchos que manejaron millones de pesos en una situación económica bastante difícil, si se quiere. Entonces, lo primero que yo te tengo que decir, no, es que los PLDistas tenemos que tener la cabeza levantada y sentir orgullo de lo que somos. Segundo, en la lucha contra la corrupción tenemos que ser muy duros. Si alguien se equivocó, tiene que asumir. Yo no hice política para que alguien se haga multimillonario, no es verdad. Ni estoy dedicando mi tiempo en desmedro de mi familia para que alguien sea multimillonario, eso no es verdad. Si alguien se equivocó, tiene que asumir la posición, y esa fue la posición que decidió el comité político. Nosotros nos reunimos todos y lo hicimos público. La posición del PLD es lucha frontal contra la corrupción. 2, si alguien se equivocó, tiene que asumir su responsabilidad. 3, solo esperamos que haya un debido proceso, que se respete el Estado de Derecho y que las cosas se hagan de acuerdo con la normativa legal vigente. Esa es la posición del PLD en los casos de corrupción. Sí queremos que esto no se use como instrumento de persecución política, y a veces lo sentimos. Por lo que yo decía, el gobierno, que es quien da los datos, porque es desde el gobierno que se producen los datos. Cuando el Ministerio Público le pide, digamos, a la Dirección de Contrataciones Públicas o a la Cámara de Cuentas que la controla el gobierno, o a la Contraloría que le controla el gobierno, todos los casos de corrupción que están pasando no se lo van a mandar. Cuando la Superintendencia de Bancos tiene que mandar, digamos, con las personas políticamente expuestas, si hay un movimiento de dinero raro, no se lo va a mandar. Simplemente desde el gobierno hay una posición hipócrita con la corrupción, donde solo le interesa perseguir a los que no son de ellos, y a los que son de ellos simplemente cuidarlo y protegerlo. De escándalos estamos llenos en este gobierno, y yo reitero, el presidente Abinader comete un grave error. Funcionario de su gobierno que ve que es cuidado y protegido, lo único que él está haciendo es que otros 3 o 4 que vieron que lo protegieron, digan, aquí entonces todo se puede. Solo lleva 2 años. A los 3 años, cuando vea que pueden perder, tendrá un mar de casos de corrupción que será imparable. Solo llevan 2 años, 2 años. Y yo conozco del Estado porque he vivido. La tentación comienza en el tercero. Comienza en el tercero, cuando comienzan los vecinos, los amigos, pareja, mira, tú no seas pendejo, perdonen la palabra, tú tienes que aprovecharte, te vas a quedar sin nada. Los hijos quieren vivir un modo de vida que no deben llevar. A veces las esposas quieren tener un estilo de vida que no es el que corresponde. La vanidad comienza a llenarse de uno se va creyendo que es la gran cosa y uno cree que el dinero es todo. Y ahí están los grandes errores de la clase política. Por eso yo le digo al gobierno, tenga cuidado, señor presidente, que la corrupción se le está yendo de las manos. El hecho de que usted la tape no significa que no existan. Tarde o temprano irán a salir, Yulisa, tarde o temprano, como salieron muchas de las nuestras. Tarde o temprano van a salir. Mi posición, te reitero, el que se equivocó, se equivocó. Yo no estoy haciendo política para que alguien se haga multimillonario, ni como presidente de la República voy a tolerar en lo más mínimo, aun sea mi mejor amigo, que alguien se vaya al gobierno a enriquecerse. Aquí se va a ayudar, a servir, es lo único que queda. Lo único que queda es el favor que tú, o el servicio que tú le haces a los demás. Lo demás, todo eso es una falsa y es una mentira. Usted dice que le da sus consejos al presidente Luis Abinader, que tapar la corrupción saldrá. Me gustaría saber si en algún momento
usted hizo ese tipo de advertencia al gobierno, a los gobiernos pasados de su partido. ¿Y cómo se explicaría? Lo hice hasta quemando una gorra. ¿Y cómo se explicaría entonces tantas acusaciones, tantas personas investigadas de diferentes estructuras del gobierno y del partido y que simplemente ese día que no se sabía nada? Lo más importante que te voy a decir, muchas de las personas que han tenido dificultades ni siquiera son dirigentes tradicionales del PLD. O sea, el PLD no se puede hablar de un partido que vivió la corrupción de manera estructural. Busquen uno a uno, yo los invito, vayan, visiten a cada uno de los funcionarios, visiten a la mayoría de ellos. No es verdad, no es verdad. Yo voy a defender un PLD de hombres y mujeres honestas y trabajadores, y voy a defender un PLD con mucho orgullo de su militancia y de lo que somos. Quiero preguntarle con relación a cómo va a ser el esquema una vez ocurran las elecciones del 16 de octubre, porque a los comicios se va a ganar o a perder, y muchos hacen cuentas de que para el 24 será difícil ganar la candidatura presidencial si no se establecen alianzas políticas. Eso debe ser el pan de todos los días de candidatos como usted, que se le preguntará si usted está pensando en generar alianzas no solamente a lo interno del partido, sino también fuera del mismo. El PLD está abierto a las alianzas y yo como candidato estaré abierto a cualquier partido que nos quiera apoyar. Indudablemente sí coincidimos en visión, en ética, en ideología. ¿Negociaría usted su candidatura presidencial con otro candidato? No, de ninguna manera, y el PLD no negociaría en ningún momento. ¿Ni usted ni ninguno del PLD? Ni el Partido de la Liberación Dominicana la candidatura presidencial. Eso que quede muy claro. Es una posición de partido. Nosotros no negociamos la candidatura presidencial. Una condición para hacer un buen papel en el 24 es que ustedes salgan bien del proceso. No sé si ustedes tienen un pacto de caballeros y de damas, de que ganó, ganó. Y si hay un compromiso, no, porque usted sabe. A veces que perdió. No somos como María Luisa Landín, usted sabe. Hay que saber perder. Aquí el dominicano, principalmente el político, no sabe perder. ¿Qué pacto o qué acuerdo ustedes tienen? Hay un pacto incluso firmado, aprobado por todos nosotros, de respeto a la decisión de la mayoría. Y nosotros confiamos que todos van a cumplir con eso. En su caso, ustedes lo apoyarían. En mi caso siempre lo haría, siempre lo haría. Yo pienso que la palabra empeñada es algo fundamental en el ser humano y más en la política. Cuando tú hablas mentira, la gente pierde confianza en ti. Si tú diste tu palabra, cúmplela, aunque te cueste y aunque te duela. Mire, perdón, Alba, no hay gente del Palacio ni del partido, la mayoría, pero estamos hablando de los presos, pero son de la casa la mayoría. ¿A usted no le inquieta eso? Mira, hay temas dentro de lo que dices que indudablemente es un tema delicado, un tema que preocupa, digamos, a los actores. Yo sí te puedo decir, yo pienso que el presidente Medina ha sido un presidente que ha gobernado bien. Yo lo digo en cada escenario en que me encuentro, en cada escenario. Cuando tú ves la política económica y el crecimiento, el presidente Medina ha sido el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Cuando tú ves la política educativa, el presidente Medina es que más esfuerzo ha hecho por el sistema educativo. Cuando tú ves la política social, es el presidente Medina. Cuando tú ves el tema de la reducción de la pobreza en el campo, han sucedido cosas que yo sé que a él le preocupan y que le ha preocupado, pero yo siento que no me parece justo que tú quieras etiquetar, digamos, y desmeritar tal vez el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana, que para mí lo ha encabezado el presidente. Pero Medina. Catherine, excusen de nuevo, ha patentizado que cómo es posible que él no se diera cuenta. ¿Cómo es posible que tanto ruido no llegara al Palacio Nacional? ¿Cómo es posible que tanto ruido no llegara al Comité Político del PLD? No voy a PLD? entrar ahora en caso, digamos, de detalle de si en ese caso hay tipo penal o no, porque yo creo que ya tú también vienes con otro tipo de Pero hay un discusión. tipo moral, Francisco. Luego hay un tipo moral que también tú lo puedes discutir, pero no me toca a mí en este momento yo venir y hacer un juicio de valor sobre si hay un tema moral de que algún hermano participó en algún tipo de negociación, o si es legal o si es moral. Yo comprendo perfectamente lo que ustedes están diciendo. Lo que sí yo te puedo decir es que no puedo entrar ni remotamente en el hipotético caso que haya habido un error en desmeritar lo que ha sido una gran obra del presidente Medina.
que es un presidente austero, que es un presidente que cuando tú lo ves nadie puede decir que anda con lancha ni con aviones privados, ni que ha sido un presidente verdaderamente austero, y todavía lo es. O sea, nunca lo viste en ningún juego de él amar el dinero. Y yo prefiero concentrarme precisamente en ese presidente que yo lo he visto, que he viajado fuera con él, que he visto su sentido de respeto, digamos, a los fondos públicos. Y eso quisiera quedarme con esa visión, de verdad te lo confieso. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted esto que está propugnando el presidente Abinader y su equipo económico de que le quitemos recursos a educación para utilizarlo en subsidios? Yo dije que eso es un crimen. O sea, nosotros tenemos una sociedad con banderas amarillas, todo el mundo reclamando el 4%. El presidente Abinader suscribió un acuerdo incluso de respetar el 4%. Y así como si nada decir, vamos a eliminar otra vez el 4%, violentando la Constitución, violentando los pactos suscritos, comprometiendo su palabra ante la ciudadanía. Pero más que nada, ¿cómo lo vas a hacer ahora cuando todavía hay cientos de escuelas que están en un 90% por terminar, cuando todavía faltan aulas? ¿Cómo tú lo vas a hacer ahora cuando más se necesita la construcción de estancias infantiles, que nuestros niños de 0 a 5 años puedan tener acceso a una nutrición y a una atención, que las madres solteras o no solteras puedan tener un sitio donde llevar a sus niños de 0 a 5 años? ¿Cómo tú le vas a reducir el desayuno, la merienda escolar? Eso es lo que se está planteando ahí. No van a reducir la nómina del Ministerio de Educación, van a reducir aquellas compras que son coyunturales o aquellas obras que son requeridas para hacer, llámese desayuno escolar, llámese merienda, llámese la construcción de estancias infantiles o llámese terminar las obras que están pendientes, porque de educación no se puede desmontar más presupuesto porque tú no vas a cancelar profesores. Entonces, ¿por qué el presidente tiene tan poca sensibilidad con la gente más pobre? Eso es lo que a mí más me preocupa. Es que son las escuelas públicas. Nosotros tenemos el privilegio de que nuestros hijos van a escuelas privadas, tienen 5 días de clase. Nuestros hijos tienen unas oportunidades que no están teniendo la gente pobre. El año pasado no dimos clases 5 días a la semana. Se daba clase lunes, miércoles y viernes tal vez, de 9 a 12. Le daban una fundita con comida seca a algunas de las familias que hacían filas en las escuelas. Eso no es. Y lo que yo estoy viendo ahora, hay un desprecio por la educación. 2 años de escándalos, 2 años perdidos. Y ahora llega un nuevo ministro, una persona que aprecio y que respeto, y le van a quitar entonces 4 o 5 mil millones de pesos. ¿Qué dirá este ministro? Y con eso que me están recibiendo, ¿y para qué me nombran aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Que yo puedo desarrollar? Lo que me queda simplemente es para nómina. Hay que construir estancias infantiles. Yo, presidente de la República, diría que mi prioridad principal en materia de distribución de riquezas para disminuir pobreza son las estancias infantiles, que los pobres puedan llevar a sus niños de 0 a 5 años a una estancia, que de 6 hasta 15 puedan estar en las escuelas y puedan recibir el desayuno, la merienda escolar, que las jornadas extendidas sean de arte, de cultura y de deporte en las tardes, que los padres, al menos en la alimentación y en la salud y en esa formación académica, puedan un poco desconectarse y puedan estar en su trabajo, digamos, tranquilamente, sobre todo los padres pobres de la República Dominicana. Me parece, te reitero, que es un gran crimen, una falta de sensibilidad, una falta de respeto a la calidad de la educación. Yo no entiendo, y lo que menos entiendo es cómo la sociedad no se ha levantado. A veces siento una hipocresía colectiva en cada uno de nosotros. Aquí hubo grandes luchas, grandes marchas, grandes banderas amarillas, y hoy, como si nada, y tanta gente callada, una lucha que costó tanto. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa por dentro? ¿Por qué perdimos el sentido? ¿Por qué perdimos el sentido de la coherencia, muchos de nosotros? Eso es lo que está pasando aquí. Muchísimas gracias. Francisco Domínguez Brito nos acompañó durante la mañana de hoy. Esta entrevista además la vamos a extender a otro espacio donde se celebra el almuerzo oficial del periódico El Caribe, una entrevista que usted podrá leer en la versión impresa y digital del diario y también, por supuesto, en nuestro sitio en internet cdn.com.do. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a ustedes, de verdad, con fuerte abrazo. Me siento muy, muy bien y todas las bendiciones. Vámonos a pausa. Venimos ya.